Descubierto el oscuro secreto de la mujer del candil, leyendas aterradoras del estado de Guerrero. El pueblo de Guerrero latía con historias de sombras y ecos lejanos. La mujer del candil, un espectro de ojos vacíos y risa inquietante, se decía rondaba las calles, robando a las jóvenes que le recordaban la pérdida de su hija. En cada esquina, los murmullos se tornaban en susurros, y cada farol encendido parecía una advertencia. Rosa, madre soltera de 32 años, conocía esas fábulas de su infancia. Sin embargo, jamás imaginó que se convertirían en su realidad. Una noche de frío intenso, mientras regresaba del mercado tras un largo día, el camino de tierra se tornó un laberinto tétrico. Las sombras se alargaban, distorsionando su figura, como si algo oculto las manipulase a su antojo. Recuerdos de la mujer del candil invadieron su mente, su corazón latía más rápido con cada paso. Recordaba visiones de la mujer, su silueta envuelta en un vapor fantasmal, su voz arrastrándose como un eco entre los abismos de la noche. A pesar de todo, vencía su miedo, esforzándose por mantener la mente ocupada en Ana, su luz en medio de la oscuridad, pero aquella noche, la atmósfera se tornó opresiva. El silencio era absoluto, pesado como una losa, y un escalofrío le recorrió la espalda. La puerta de su casa se vio ante ella, entreabierta. No debía estar así. Gritó el nombre de su hija con voz temblorosa, pero solo el eco de su propio miedo la respondió. Los gritos, solo el silencio sepulcral de una casa que era su refugio, hoy se convertía en un laberinto de inquietud. La comunidad había cambiado. Miradas recelosas se cruzaban entre vecinos, y la desconfianza crecía como un hongo en la oscuridad. Ana, su pequeña de 10 años, era curiosa, soñadora, pero todo eso se desvanecía con los rumores de desapariciones. La policía, más ocupada en sus juegos de corrupción que en la protección del pueblo, no entendía su angustia. Nadie sabía nada, y del terror que crecía en la mente de Rosa solo una sombra se proyectaba, la mujer del candil. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, Rosa comenzó a buscar respuestas. Preguntó a los ancianos del pueblo, quienes le contaron de un lugar al final del camino. Una cabaña donde se decía que vivía una mujer con el poder de desvelar los secretos de la mujer del candil. Con cada paso hacia esa cabaña, un oscuro presentimiento la acompañaba. Las sombras danzaban entre los árboles, y un escalofrío le recorría el cuerpo. Al llegar, la puerta chirrió como si las almas del lugar protestaran su llegada. La mujer que la recibió tenía una mirada penetrante, llena de conocimiento y pena. La mujer del candil no solo es un espectro, Rosa, es un reflejo de las luchas que enfrentan las madres, explicó. Justo en ese instante, un estruendo rompió el aire. Un candil brilló entre las sombras, y el terror se apoderó de Rosa. Con su corazón desbocado, comprendió que la vida de Ana estaba en la cuerda floja y que los secretos del pueblo podían ser más oscuros de lo que jamás había imaginado. Los ecos de la historia se tornaron realidad en un instante. Al dar un paso atrás, una figura emergió de las sombras, y todo lo que había temido se cristalizó en una única pregunta: ¿dónde estaba Ana? Rosa se quedó paralizada, su corazón retumbaba en sus oídos. La figura que emergía de las sombras era tan aterradora como la leyenda misma. Cada rasguño en su rostro parecía contar una historia de dolor, su pelo desordenado flotaba como si estuviera bajo el agua. La mujer del candil, aquel fantasma que había acechado su infancia y que ahora se personificaba en su realidad. Tu hija, susurró, una voz grave y temblorosa que parecía venir de más allá del sepulcro. La mujer extendió una mano huesuda hacia ella, su mirada ardía con una llama de desesperación. Rosa sintió un nudo en la garganta.
¿Dónde está Ana?, demandó, su voz sonó con más valor del que realmente sentía. La mujer del candil sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo. Su risa macabra reverberó como el tintinear de un candil roto, y Rosa sintió que el aire se le escapaba. Ella es como yo. La mujer entrecerró los ojos, sus palabras llenas de un horror ancestral. Busca respuestas donde los otros muerden el polvo. Aquí, en este pueblo, los secretos son más pesados que las cadenas. No alcanzaba a comprender, la desesperación le nublaba la mente. Rosa sintió la fría brisa nocturna como un aliento helado en su nuca, recordándole que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Quiso retroceder, pero sus pies parecían enraizados en el suelo. ¿Qué sabes de mi hija?, gritó, su voz resonando en la penumbra. La mujer alzó el candil que sostenía, sus ojos destellaron como las llamas. A medida que el brillo se intensificaba, vislumbres de sombras comenzaron a danzar a su alrededor. Rosa vio escenas de terror, jóvenes desapareciendo, rostros en la niebla, susurros llenos de sufrimiento. Aquellas imágenes le partieron el alma. Ella no podía aceptar que su pequeña fuera parte de ese horror. La mujer del candil busca llenar su vacío, Rosa. Solo regresarán aquellos que han sido olvidados. Y en un giro, la imagen de Ana apareció entre las sombras danzantes, su risa mezclándose con lamentos. Rosa sintió un impulso visceral de correr hacia la figura de su hija, pero las sombras la atrapaban como telarañas. Ana. Regresa, gritó, pero el eco de su desesperación solo provocó que la mujer del candil soltara una carcajada que desgarraba el alma. Esa sonrisa que buscas, puede ser un mero espejismo. Desesperada, Rosa se giró hacia la anciana, sus ojos llenos de lágrimas, la ira y el miedo enredándose dentro de ella. ¿Qué debo hacer? Las sombras se acurrucaron alrededor de la mujer del candil, quienes parecían alimentarse de su tristeza. La anciana extendió su mano, como si invitara a Rosa a acercarse, pero su rostro revelaba un conocimiento oscuro. Ve al corazón del pueblo, ahí, en el lugar donde todo empezó. Solo entonces encontrarás la verdad que buscas. Pero ten cuidado, la oscuridad puede devorarte. Rosa sintió como una fuerza invisible la empujaba hacia atrás, mientras la figura de la mujer del candil se desvanecía en la niebla. No podía dejar que el terror la venciera. Con cada fibra de su ser, decidió que lucharía por su hija. Mientras se apresuraba a salir de la cabaña, el viento sopló feroz, y un susurro llamativo atravesó el aire: la luz enfrenta la oscuridad, pero perderás lo que amas por ella. Al volver a entrar en el camino, la penumbra se intensificó. Cada paso que daba resonaba con una inquietante certeza: el secreto de Ana no solo era un eco del pasado, sino también una puerta hacia un futuro aterrador. Las luces del pueblo parpadeaban, pero no eran solo faroles, eran advertencias. Y en ese instante, Rosa comprendió que no solo su hija estaba en peligro. La verdad escondida en las sombras también amenazaba su propia alma. ¿Estaba lista para afrontar el oscuro abismo que se venía? La pregunta quedó flotando en el aire mientras avanzaba hacia lo desconocido, donde cada susurro podría ser el último. Rosa avanzaba por las calles desiertas del pueblo, cada sombra parecía pulsar, como si las casas mismas respiraran el terror que la envolvía. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral, y cada eco era un recordatorio del peligro que acechaba a Ana. El viento cortante arrastraba susurros que parecían burlarse de su urgente misión. ¿Qué secreto se escondía en el corazón del pueblo? Se preguntaba, cada vez más inquieta. En su mente resonaban las palabras de la mujer del candil. La oscuridad podía devorarla. De repente, un ruido sordo la hizo detenerse. Era un crujido, como si alguien se moviera entre las viejas estructuras. Su corazón aceleró, el miedo aflorando como un hormigueo en su piel. Rosa se giró, anticipando encontrar una figura oscura acechando, pero solo había un gato negro que se deslizaba entre las sombras. Vamos, Rosa, se reprendió por su miedo.
Tienes que ser valiente. Restableciendo su determinación, siguió adelante. El camino a la plaza del pueblo parecía aún más sombrío. Las luces temblaban, marcando el ritmo de su inquietud. A medida que se acercaba, una extraña sensación de que algo monstruoso la aguardaba crecía en su interior. La plaza estaba desierta, salvo por el viejo pozo que se alzaba en el centro, cubierto de maleza y tristeza. Estudió el lugar, una sensación de veracidad golpeó su pecho. Este era el corazón del pueblo. Las historias de su infancia la volvían a atormentar, las leyendas hablaban de jóvenes que se acercaban al pozo y nunca regresaban. «Es este el lugar», murmuró, sintiéndose más sola que nunca. Escuchó un murmullo, un eco arrastrado por el viento. Se acercó al pozo y miró hacia adentro. La oscuridad parecía infinitamente profunda, una boca que devoraba hasta la más mínima chispa de luz. Mientras se inclinaba para ver mejor, un objeto brilló en el fondo. Sin pensarlo, la curiosidad la empujó a buscar, pero un escalofrío recorrió su espalda. La luz del candil de la mujer del candil parecía manifestarse a lo lejos, aquella imagen de nostalgia y horror se fusionaba en su mente. Las leyendas advertían que mirar demasiado profundo traía consecuencias. Justo cuando su mano alcanzaba el borde del pozo, sintió que algo la sujetaba del tobillo. Un grito desgarrador escapó de sus labios mientras caía hacia atrás. Se dio vuelta horrorizada, descubriendo que no estaba sola. Un grupo de sombras se agrupaba alrededor de ella. Sus caras estaban distorsionadas, los ojos vacíos y llenos de sufrimiento, como si cada uno de ellos llevara una historia de dolor. Las leyendas de aquellos que habían desaparecido cobraban vida en su mente. La mujer del candil había tenido razón. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Una figura se adelantó, los rasgos familiares le cortaron la respiración. Era Ana, o al menos su reflejo. «Mamá, ven», dijo su hija, con una voz dulce que contrastaba con lo grotesco de su imagen. La niña sonreía, pero su sonrisa era vacía, como un eco de lo que había sido. «Ana». Rosa avanzó, pero las sombras la rodearon, susurros de advertencia llenaban el aire. «No», gritó, vacilante. «No, tú no eres mi hija». La figura se desvaneció, y los otros comenzaron a acercarse, su susurro se intensificó. «La oscuridad quiere que te quedes con nosotros, Rosa». La oscuridad no olvida. Rosa sintió un impulso profundo, una mezcla de amor y desesperación. Si ellos eran las almas perdidas, entonces las respuestas que buscaba estaban ahí, pero ¿a qué costo? La risa de la mujer del candil resonó en su mente, una pregunta ardía en su corazón. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por recuperar a su hija, aun si eso significaba convertirse en lo que más temía? Ese dilema pesaba sobre ella mientras la oscuridad se cerraba como un abrazo mortal. Al mirar hacia el pozo, comprendió que su decisión debía tomarse ahora. Ella podía ser la luz que enfrentara esa oscuridad, o podía dejarse consumir, y en ese instante, el torbellino de sombra se abalanzó hacia ella, y el grito de su propia conciencia se ahogó en él. Caos. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué debía sacrificar Rosa para rescatar a Ana de las garras de la mujer del candil? Rosa sintió que el aire se volvía espeso, como si la oscuridad misma se hubiera materializado en manos frías que la apretaban. Las sombras la rodeaban, llenas de murmullos incoherentes que se entrelazaban con el viento, creando un cántico desolador que parecía invitarla a abandonarse al desespero. Sus ojos se esforzaban por distinguir algo entre la penumbra, pero solo lograban ver rostros distorsionados que reflejaban el sufrimiento. Cada uno de ellos contaba una historia. Rosa se sintió abrumada, como si el peso de todas sus vidas acumuladas la aplastara. «Ven», repetía la voz de Ana, un eco que resonaba como un tañido lejano. «No temas». «Cállate», gritó, intentando desafiar la tiranía de la escena. «No eres mi hija. Eres solo su sombra». Las sombras se detuvieron, un instante de silencio se cernió en el aire. Diversas miradas se fijaron en ella, vacías pero inquisitivas, como si aguardaran su respuesta.
Rosa comprendió que debían haber sido arrastrados al abismo, así como ella actualmente estaba siendo atraída. Fue en ese momento que el pozo comenzó a vibrar, un sonido sordo reverberó desde su interior. La tierra tembló y el viejo ladrillo que lo rodeaba crujió, como si la misma creación del pozo estuviera desgarrándose. Un brillo resplandeciente surgió de lo más profundo, iluminando a cada figura espectral con un resplandor antinatural. Es la verdad, susurró una de las sombras, el rostro cada vez más visible. La oscuridad guarda secretos. ¿Estás lista para conocerlos? Rosa sintió un sudor frío recorrer su frente. ¿Qué secretos? Su corazón latía con una mezcla de curiosidad y pánico. Tal vez esa luz del fondo del pozo no era solo un reflejo, sino una forma de respuesta. Cayendo hasta el borde de la desesperación, respiró hondo y se acercó de nuevo al borde. Su vista se centró en el objeto brillante, una pequeña muñeca, desgastada, con ojos de cristal que parecían observarla desde el abismo. Cada segundo que pasaba, las sombras murmuraban más intensamente, susurrando verdades perdidas y deseos olvidados. Tómala, invocó Ana desde más allá. Tómala y te revelará lo que no conoces. Rosa sintió que el tiempo se detenía. Un remolino de emociones la invadió, el desasosiego que había sentido años atrás, la pérdida de su hija y el miedo a perderse a sí misma. Su mano tembló al extenderse hacia el pozo, hacia esa muñeca que parecía contener los ecos del pasado, pero antes de que pudiera tocarla, una presencia oscura se alzó, interponiéndose entre ella y la muñeca. Era la mujer del candil, su figura alta y espectral proyectaba un aura de poder que helaba la sangre en las venas. ¿Crees que puedes dejar lo que ya fue?, dijo, su voz un silbido entre sombras. Tu hija ya es parte de esto. Si te atreves a entrar, perderás lo que una vez conociste. Rosa se quedó paralizada. La mujer del candil había revelado la cruda verdad, cada decisión venía acompañada de un precio. ¿Lo suficientemente valiente para enfrentarse a la oscuridad? La tentación de entender lo que había ocurrido la envolvía. Pero, ¿quién se convertiría en ella si bajaba al pozo, si arriesgaba su alma conociendo secretos ignorados? Un grito agonizante resonó de las sombras, seguido de un silencio que heló su sangre. Las figuras perdidas estaban angustiosamente al borde. Sus rostros se retorcían entre el deseo y el terror de lo inevitable. Rosa se dio cuenta que su decisión afectaría no solo su vida, sino también la de aquellos que jamás pudieron escapar. Finalmente, antes de que su mano pudiera alcanzar el dorso de la muñeca, la presencia de la mujer del candil se cernió sobre ella, como una tormenta oscura a punto de desatarse. La oscuridad consume, tu destino te espera, susurró, con un destello de triunfo en su voz. Rosa se encontraba en un punto de inflexión, la línea entre la esperanza y la destrucción se desdibujaba. El eco de la verdad la llamaba, y su determinación a resistir parecía desvanecerse. Pero, a medida que la oscuridad se cernía, una pregunta se alzó en su mente: ¿estaba preparada para enfrentar lo desconocido, incluso si eso significaba abrazar lo prohibido? Con el rostro fresco de sudor y su corazón latiendo en su pecho, se enfrentó a la incertidumbre. La decisión estaba a un ápice de velocidad. En un segundo, podría decidir. Pero, ¿qué elegiría cuando el eco de una vida perdida resonaba como un mantra en su mente? La oscuridad estaba esperando, y Rosa supo que el final sería solo el comienzo de su peor pesadilla. Su historia apenas comenzaba a desvelarse. El eco del pozo la llamaba nuevamente, esta vez con una urgencia desesperada. ¿Sería capaz de descender a lo más profundo, enfrentando una verdad que podía destruirla? La lucha entre luz y sombra conducía a un clímax inminente. El viento pareció aliarse con la penumbra, un silbido que amenazaba con arrastrar a Rosa hacia la profundidad del pozo. A cada momento, las sombras se acercaban más, casi como si quisieran tocarla, arrastrarla al frío abrazo del abismo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, y se dio cuenta de que estaba en la línea difusa entre la vida y la muerte. Tienes que decidir, susurró Ana, su voz más baja ahora, como si la desesperación se hubiera adueñado de ella. ¿Puedes unirnos?
Seremos una familia nuevamente. Las palabras de su hija eran como un canto de sirena, seductoras y mortales. La muñeca relucía a sus pies, un recordatorio tangible de su dolor, de una vida que había sido destrozada. Rosa sintió que su interior se desgarraba. Unirse, compartir el sufrimiento de esas almas atrapadas, valoraría menos su propia vida en el proceso. La mujer del candil se inclinó un poco más cerca, su aliento helado en el rostro de Rosa. ¿Realmente crees que el amor puede salvarte aquí?, preguntó, sus ojos centelleantes como brasas ardientes. Este lugar es un laberinto, una trampa que devora. Cada elección que haces te consume un poco más, y te prometo que lejos de recuperar lo que perdiste, solo obtendrás más oscuridad. Rosa sintió que su mente se nublaba, las palabras ecoando como un tambor que no paraba de sonar. Era verdad, lo sabía. La angustia siempre había sido parte de ella, pero la posibilidad de recuperar a Ana, aunque fuera en una forma corrupta, era tentadora. Sin embargo, solo podía imaginarse a sí misma arrastrada a la desesperación, una sombra de lo que fue. De repente, una risa macabra surgió de las sombras que la rodeaban. Una de las figuras se giró hacia ella, su rostro adoptando una forma familiar, pero distorsionada, como si su piel estuviera hecha de vidrio quebrado. No puedes dejar que el amor te ciegue, gritó la sombra, su voz resonando con el eco del pasado. Rosa, ¿vas a dejar que esto defina tu destino? Despierta, la revelación la golpeó. La mujer del candil, esas almas perdidas, todo lo que tejía esa historia de horror la atrapaba en una ilusión. Retrocedió, sintiéndose como una marioneta manipulada por hilos invisibles. La muñeca brillaba intensamente, y entonces, sin pensarlo, dio un paso atrás. Pero no lo suficiente para escapar. Te lo advertí, la mujer del candil sonrió, su expresión frío como el acero. Si retrocedes ahora, tus heridas quedarán aún más abiertas. Tendrás que sufrir. Un grito desgarrador emergió del interior del pozo, retumbando en la noche. Rosa se cubrió los oídos, pero el sonido penetró en su mente. El rostro de Ana se vislumbró en las sombras, una imagen desgarradora impregnada con el amor y el dolor que había dejado. Esa mezcla de emociones la inundó, y la bruma de la incertidumbre volvió a cernirse sobre ella. Ana, gritó, desesperada. No quiero perderte de nuevo. Como si esas palabras hubieran despertado algo en el pozo, la figura del candil se desvaneció y un doloroso silencio se apoderó de la atmósfera. Las sombras vacilaron, buscando un nuevo objetivo en su angustia. Fue entonces que Rosa se dio cuenta. El poder del pozo no solo podía destruir, sino transformarla. Quizás no deba dejar que la oscuridad me consuma, susurró, la determinación comenzando a brotar en su pecho. Con cada gramo de coraje, dio un paso hacia adelante, acercándose al pozo, al brillo de la muñeca. El eco de murmullos resonaba más fuerte, llamándola, atrayéndola. Pero esta vez, no se sentía como un sacrificio. Sin embargo, cuando su mano finalmente tocó la muñeca, un destello de luz la golpeó y el suelo tembló bajo sus pies. Todo se oscureció en un instante de pura energía, y Rosa cerró los ojos, el abismo la engulló, y un doloroso grito retumbó en el pozo, haciendo eco en el vacío. Todo lo que había conocido, cada sombra y cada grito, quedó atrapado en un instante. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró de pie, pero no en el mismo lugar. La realidad parecía distorsionada, el pozo había desaparecido, pero el eco de su pasado resonaba con fuerza. No estaba sola, sentía que algo más la observaba, siniestramente familiar. Pero, ¿había logrado escapar realmente? La pregunta quedó flotando en el aire, amenazando con llevarla de regreso a la oscuridad que pensaba haber dejado atrás. La mujer del candil había desaparecido, pero la inquietante certeza de que aún la acechaba permanecía. Lo peor estaba por venir. Rosa supo que el verdadero horror estaba a punto de revelarse, y que, quizás, el precio de su decisión ya estaba pagado. Rosa parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista.
Se encontraba en un bosque, rodeada de árboles retorcidos que se alzaban como sombras inquietantes contra un cielo plomizo. El aire era denso y cargado, como si el propio bosque guardara un secreto maligno. El eco de su grito resonaba aún en su mente, pero a su alrededor no había más que un silencio opresor. Ana, llamó, su voz temblando al romper el silencio. Cada nota de su voz parecía disiparse en la bruma, apenas audible y ya perdida. Con cada paso que daba, la tierra crujía bajo sus pies, como si el bosque intentara advertirla que no debía estar allí. Los árboles parecían susurrar, sus ramas gimiendo al pasar. Rosa se detuvo, sintiendo el frío sudor resbalar por su espalda. La familiaridad de estos bosques la envolvía, y un escalofrío la atravesó al recordar las historias que su madre le contaba sobre ellos, historias de almas que nunca encontraron descanso, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. A medida que caminaba, el aire se tornaba más pesado, un peso que parecía entorpecer sus movimientos. De pronto, un crujido resonó delante de ella. Se detuvo en seco. El sonido parecía venir de la profundidad de un pequeño claro. Con el corazón latiendo en su pecho, se acercó, apenas respirando. Era como si el bosque aguardara su reacción. Cuando alcanzó el claro, lo que vio la hizo gritar. En el centro del claro, en un podio macabro de huesos entrelazados, estaba la muñeca. Pero ya no era la figura tierna que había visto en el hogar de su hija. Esta muñeca tenía ojos que parecían poder devorar su propia alma. Su vestido era un remanente de lo que una vez fue, rasgado y sucio, y el brillo que antes la había atraído ahora reflejaba una maldad palpable, un eco de sus peores temores. Las sombras comenzaron a moverse, distorsionándose hasta adoptar formas semblantes a personas. Figuras flacas que emergieron del bosque, ojos vacíos que la miraban con intensa hambre. Rosa sintió un nudo en el estómago, la sensación de ser devorada por esos ojos. Ana, gritó una vez más, en un último intento por encontrar a su hija, por sostener alguna esperanza en medio del abismo. Pero los ecos de su voz la traicionaron, multiplicándose en un lamento desgarrador que envolvía el claro. A lo lejos, escuchó una risa. Era una risa infantil, jugosa y macabra. «Mamá, ¿estás aquí?», susurró una de las sombras en una voz que era casi la voz de Ana, pero distorsionada y retorcida, llena de un dolor tremendo. Rosa dio un paso atrás, reconociendo que cada sombra era un fragmento del pasado, un recuerdo que no debía haber enfrentado. Las figuras avanzaron lentamente hacia ella, su forma sutilmente reconocible pero completamente alienadas, distorsionadas por la pena. Rosa sintió que el pavor la paralizaba, atrapada en un lugar donde cada elección significaba el acercarse a la perdición. Decidió girar sobre sus talones, pero una de las sombras la alcanzó. Se había convertido en una mujer, con el semblante de la mujer del candil. «¿Por qué te alejas?». «Aquí hay amor», dijo, inclinando la cabeza, como si esa fuera una verdad innegable. Rosa sintió que la confusión se apoderaba de ella. «¿Amor? Esto no es amor. Esto es una tortura», gritó, aún sin comprender por qué debía defender su humanidad ante algo procedente de su propia oscuridad. «Todo está conectado, Rosa. Tú misma elegiste seguir. Y el precio debe ser pagado, ahora». La mujer del candil extendió sus manos, y un viento gélido comenzó a soplar, arrastrando recuerdos y visiones que surgían del suelo como susurros en diversas lenguas. Las imágenes desfilaban, risas, llantos, sombras de seres perdidos. La lucha dentro de Rosa creció. Cada elección había sido con Deuquet, y esos ecos le recordaban que ninguna decisión la salvaría. Sin embargo, en la penumbra, algo hizo clic dentro de ella. «No dejaré que el miedo me consuma», murmullo en voz baja, llenándose de una nueva determinación. Se enfrentó a la muñeca que aún resplandecía un mensaje que la desbordaba de terror. Desde las sombras, se oyeron más risas, más ecos que la empujaban hacia el abismo, pero la voz de Ana retumbó en su mente. «Siempre estaré contigo». Y eso le dio un impulso. Se plantó en el centro del claro y gritó: «No seré parte de esto.
Los ecos comenzaron a desvanecerse, pero el bosque se oscureció aún más, como si la tierra tratara de tragarse su resistencia. Rosa supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con cada paso hacia el oscuro centro de ese bosque, una nueva verdad parecía surgir. Justo antes de que el suelo cediera bajo sus pies, vio una puerta aparece al lado de la muñeca. Una salida. Pero, ¿a dónde lo llevaría? La incertidumbre la envolvió, y la risa retumbó más fuerte. La mujer del candil apareció de nuevo, sus ojos ardían con la intensidad del fuego. ¿Vas a arriesgarlo todo, Rosa? Otra vez, la pregunta flotó en el aire, como un hechizo que congeló el tiempo. La decisión debía hacerse, el horror del pozo pugnaba por regresar, y con él, la verdad de su pasado la esperaba en las profundidades. Rosa sintió cómo su corazón latía con fuerza, resonando como un tambor de guerra en sus oídos. La visión de la puerta la llamó como un destello de esperanza, pero el costo de abrirla le susurraba un aviso. Las sombras danzaban a su alrededor, riendo y susurrando secretos desgarradores que la abrumaban. ¿Qué hay detrás de esa puerta, Rosa?, preguntó la mujer del candil, su voz envolvente y seductora. Una vez que la cruces, no habrá vuelta atrás. Los recuerdos que encuentres serán peores que tus pesadillas. Rosa parpadeó, atrapada entre la ambición de escapar y la tentación de entender. Las risas se intensificaron, resonando como ecos de los rostros perdidos, de aquellos que habían cruzado el umbral antes que ella. Ella pensó en Ana, en la pureza de su risa, en cómo su luz había sido ahogada, y supo que debía actuar. «Silencio», gritó, con toda la rabia que su ser le podía ofrecer. «No me aterrarán más. Necesito saber la verdad». Las sombras parecieron replegarse ante su determinación, pero se acercaron una vez más, curiosas, ansiosas. La muñeca en el podio de hueso se movió levemente, como si estuviera tomando aliento después de siglos de letargo, e incluso esos ojos malignos parecieron captar la atención de la verdad que ella buscaba. Rosa se adelantó, la puerta brillando intensamente, como un faro en medio de la tormenta. Con cada paso, sintió que el aire se tornaba más helado, como si la misma esencia del bosque intentara detenerla. Sin embargo, la imagen de Ana atravesó su mente, y ella apretó los dientes, decidida a enfrentar lo que fuese necesario. Estiró la mano hacia la puerta, al momento de tocar el pomo, un grito agudo retumbó en el aire, un segundo grito enlazado en el tiempo, que resonó de alguna parte dentro de ella. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y, por un instante, se sintió atrapada entre dos mundos. La puerta estaba viviente, pulsando, como si tuviera corazón, como si percibiera su miedo más profundo. La mujer del candil sonrió, y sus ojos ardieron con una intensidad aterradora. ¿Estás lista, Rosa? Porque al cruzar, no solo buscarás a tu hija, sino todo lo que la oscuridad exige. De repente, un nuevo eco resonó, más cercano, como un susurro que provenía de la puerta misma. Mamá, era la voz de Ana, clara y desesperada, invadiendo la mente de Rosa con una mezcla de esperanza y terror. Ignorando las advertencias, Rosa giró el pomo y abrió la puerta de par en par. Un torbellino de sombras y luces se desató ante sus ojos. La imagen que se desplegó la dejó sin aliento, un pasillo interminable, con muros creados a partir de rostros torcidos, rostros de aquellos que habían fallado en encontrar el camino fuera de este mundo. Llantos y súplicas resonaron, pidiendo a Rosa que se quedara. No podían permitirle escapar, no podían perder otra alma. La lucha dentro de Rosa se intensificó, pero sus pasos habían comenzado a llevarla dentro del horror que había elegido explorar. Mientras cruzaba el umbral, sintió el toque helado de manos invisibles que la sujetaban, y entonces comprendió. Esta puerta no la llevaría solo hacia la verdad de su hija, sino hacia los secretos que la envolvían a ella misma. De repente, el suelo tembló. Las sombras convulsionaron, formando un vórtice negro que trataba de arrebatarla, pero la fuerza más poderosa que había conocido la impulsó hacia adelante. En ese instante, la mujer del candil gritó, y la risa infantil se convirtió en un llanto desgarrador, lleno de sufrimiento, que la atravesó hasta la médula. «Rosa», gritó,
pero ya era tarde. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, atrapándola en un mundo alternativo. La verdad que había buscado se asomaba en cada rincón, en cada susurro, mientras el silencio pesado del bosque exterior se convertía en un eco distante. Las sombras, que antes parecían estar sedientas de su esencia, ahora se agruparon a su alrededor, listas para revelarle lo que había olvidado. La parte más oscura de su historia esperaba su llegada, y con ella, el verdadero significado del sacrificio que ahora era su único camino para hallar la salvación de Ana. Pero, en el silencio, sintió que su propia voz regresaba, la golpeando como un eco en la niebla. ¿Estarás lista para descubrir quiénes somos realmente? La pregunta flotó en el aire, llevándose consigo la esperanza de un desenlace. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando figuras indistintas que susurraban sus propias historias de dolor y pérdida. Rosa, atrapada en este nuevo mundo, sintió como el aire se espesaba, cargado de un sudor frío que resbalaba por su frente. Los ecos de llantos le recordaban que no estaba sola, que las almas perdidas la observaban, esperando un desenlace que las liberara a todas. Mientras avanzaba por el pasillo de rostros retorcidos, una sensación de desesperación la envolvía. Cada rostro que pasaba tenía una historia que contar, pero Rosa sabía que no tenía tiempo para detenerse. Ana la necesitaba. Nublada por su determinación, decidió ignorar los gritos sin responder, como si cada uno fuera un hilo que la ataba a un terror desconocido. De pronto, el sonido de un llanto familiar emergió del corazón de la oscuridad. Más allá de los rostros, había una luz tenue, titilante como la llama de una vela. Rosa se precipitó hacia ella, el pulso de su corazón redoblando en su pecho al imaginar que podía ser su hija. Los murmullos a su alrededor se transformaron en un coro de advertencias, pero su instinto la empujaba hacia adelante. «Ana, ya vengo», gritó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a las sombras a su alrededor. Al acercarse a la fuente de luz, se dio cuenta de que no era una vela, sino una figura pequeña y familiar. Era Ana, pero no estaba sola. Un grupo de niños la rodeaba, todos con miradas vacías y sonrisas sombrías. Sus ojos resplandecían con un brillo inquietante, un reflejo de la tristeza de sus almas perdidas. «Mamá», exclamó Ana, extendiendo sus brazos. «Ven, aquí estamos todos juntos». Rosa sintió que su pecho se comprimía, una mezcla de amor y terror la invadió. Se dio cuenta de que, aunque la figura que tenía frente a ella era su hija, había algo oscuro y distorsionado en esa imagen. La verdadera Ana, la que conocía, estaba atrapada detrás de esos ojos vacíos. «Ana», susurró, peleando contra las lágrimas que brotaban. «¿Qué está pasando?». Los niños empezaron a reír, pero sus risas sonaban huecas y distorsionadas, como si no provieran de alegría sino de un sufrimiento compartido. Mientras más se acercaba Rosa, más se daba cuenta de que aquellas risas eran el eco de dolor, el eco de aquellos que habían sido atrapados, igual que ella iba a estar. «No», gritó, deteniéndose en seco. «No quiero ser parte de esto», pero sus palabras fueron ahogadas por un poderoso ciclo de susurros que la rodeaban, haciéndola tambalear. «Espera», la voz de la mujer del candil resonó en su mente. «Esto no es lo que parece». Entonces, el pasillo comenzó a cerrarse a su alrededor, las sombras apretándose como serpientes. Los niños a su alrededor, una vez pareciendo amigables, ahora se transformaban, sus caras cambiando en reflejos de horror. Rosa se dio cuenta de que esos rostros querían atraparla, convertirla en otra de sus historias tristes. De repente, el llanto de Ana se hizo más fuerte y se tornó angustiante, arrastrando la luz de la figura. Rosa sintió como una fuerza invisible comenzaba a tirarla hacia atrás, hacia la verdad oscura que la había hecho llegar hasta aquí. Era el momento de confrontar a la mujer del candil, de descubrir el hilo que unía su destino al de esos niños perdidos. «Sáquenme de aquí», gritó, mientras luchaba contra las sombras. Pero su voz se desvanecía, tragada por el lamento colectivo de las almas atrapadas. Con cada esfuerzo, la figura de Ana se desvanecía, llevándose con ella la esperanza que Rosa había creído tener.
Un último grito resonó en su interior antes de que todo se tornara negro. Las sombras se rieron al ver su impotencia. La puerta la había traído a este laberinto de dolor, pero también le estaba mostrando que había algo más, algo espeluznante que la conectaba a esa realidad, y en medio de la oscuridad quedó un susurro. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar para recuperar a tu hija? La pregunta reverberó en su mente, dejando a Rosa atrapada, desconcertada, preguntándose si lo que había perdido era realmente lo que aún tenía por ganar. Las sombras continuaron su danza grotesca a su alrededor mientras Rosa se debatía entre el terror y el amor. La risa de los niños resonaba, convirtiéndose en un eco del pasado, y cada carcajada era una puñalada en su corazón, un recordatorio de que cada uno de esos rostros había tenido una historia, igual que su Ana. Pero, ¿cuál era la historia de la mujer del candil? La oscuridad parecía replegarse un momento, ofreciendo una pausa espeluznante. Rosa aprovechó la oportunidad y, en un giro inesperado, logró salir del círculo que la mantenía atrapada. Corrió hacia el origen del llanto desgarrador de Ana, ignorando las advertencias que resonaban a su alrededor. Su mente ardía con pensamientos caóticos, no podía rendirse ahora. Ana, gritó con un alarido de desesperación, su voz quebrándose bajo la presión del horror. De pronto, una figura emergió de la penumbra, la mujer del candil. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la tenue luz que emanaba de su lámpara, distorsionándolo en una mueca que provocaba escalofríos. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par mientras se acercaba, sintiendo la atracción y el repulsión de esa presencia terrorífica. «Te he estado esperando», Rosa dijo la mujer, su voz un susurro que venía cargada de promesas y amenazas. «Tienes una decisión que tomar». Pese a sentirse como si estuviera caminando sobre un hilo delgado, Rosa preguntó, «¿Dónde está Ana?» «¿Qué quieres de mí?». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo. Era un destello de triunfo, como si disfrutar de su dolor la alimentara. Con un movimiento de la mano, señaló hacia la multitud de niños que se movían erráticamente, siempre a la sombra del horror. «Ellos son una parte de ti, pero también son una advertencia. Cada uno de ellos tiene su propia historia, un precio que pagar por el deseo incumplido de regresar a lo que alguna vez fueron. ¿Estás dispuesta a conocer su destino?». Rosa sintió náusea. Mientras esos rostros vacíos la miraban, una sensación de compasión la invadía. Pero, ¿a qué costo? Y Ana, insistió, casi gritando, con el eco de su desesperación retumbando en las paredes oscuras de su mente. «¿Qué debo hacer para salvarla?». La mujer del candil se acercó a ella, la luz que proyectaba sus sombras aún más grotescas. Sus ojos brillaban con una intensidad que desnudaba el secreto detrás de su sonrisa. «La verdad puede ser más aterradora que la mentira, querida Rosa. Para recuperar a tu hija, deberás enfrentar las historias que has olvidado, las puertas que cerraste». En un instante, se sintió deslizarse hacia un abismo de recuerdos reprimidos, recuerdos que preferirían nunca haber revivido. Fragmentos de su vida, cada experiencia dolorosa aparecieron como flashes desgarradores. Almas perdidas. Desánimo. Fracasos. Pero todo se centraba en algo más, una elección terrible, una verdad que había negado. «Noquiero recordar», murmuró, su voz quedó atrapada entre el horror de la revelación. «Pero, si eso significa que puedo tener a Ana de vuelta, haré lo que sea necesario». Aquella decisión, impulsada por el amor desesperado, selló su destino. La mujer del candil sonrió al escucharla, como si la respuesta que acababa de ofrecerle la llevara al borde del abismo. «Entonces, prepárate. Esto apenas comienza». Y con un movimiento de su lámpara, el pasillo se oscureció aún más, arrastrando a Rosa hacia el centro de los recuerdos que había tratado de olvidar. Su corazón retumbaba, su esperanza se tambaleaba entre la luz y la oscuridad. En la penumbra, el susurro de voces perdidas se agudizó en un crescendo, un coro de advertencias que competían con el lamento de Ana. Y en ese momento, Rosa comprendió que el verdadero terror no era lo que había dejado atrás, sino lo que aún estaba por descubrir. Afuera,
el mundo real continuaba sin ella. Pero dentro de este laberinto, la verdad oscura surgía lista para arrastrarla cada vez más profundo, y así, en medio de una tormenta de emociones y sombras danzantes, la mujer del candil se volvió a ella, su rostro iluminado por aquella luz tenue, revelando una última pregunta: ¿estás dispuesta a pagar el precio de tus recuerdos? Rosa estaba atrapada en un torbellino de emociones. El eco de la mujer del candil reverberaba en su mente, una sentencia que prometía revelar todo lo que había temido. La oscuridad parecía susurrar sobre los secretos que había reprimido, y un terror helado le helaba las venas. ¿Qué pasaría si, al enfrentar esos recuerdos, solo traía más dolor? Pero Ana, su pequeña, estaba allí, perdida en las sombras, y cada segundo que pasaba era un susurro de desesperación. Con más valor del que sentía, Rosa respiró hondo e hizo su elección. Estoy lista, dijo, su voz sonaba firme, aunque su corazón latía con fuerza. Las sombras se agitaron a su alrededor, como si esperaran su respuesta. La mujer del candil asintió, su sonrisa se ampliaba con una satisfacción siniestra. Entonces, el suelo tembló y Rosa sintió que le arrancaban el velo de la memoria. Fragmentos de su vida aparecieron, empujándola hacia un pasado que había tratado de olvidar. La primera imagen fue la de su madre, sonriendo en un día soleado, justo antes de que la enfermedad la arrastrara a la distancia. Recordó el frío golpe del dolor, la sensación de desesperanza. La imagen destelló y se desvaneció, reemplazada por el recuerdo de su propia infancia, llena de risas y juegos, pero también de la huida de un padre que nunca volvió. Esto no es suficiente, escuchó la voz de la mujer del candil, baja y burlona. No has perdido lo suficiente. Una ola de tristeza e ira se apoderó de Rosa. Por su hija, estaba dispuesta a todo. Las imágenes se volvieron más vívidas, mostrando fragmentos de momentos que había reprimido, enemistades, traiciones, la pérdida del trabajo que había dejado a su familia al borde de la ruina. En cada imagen, en cada lágrima derramada, sintió el dolor acumulado que había mantenido oculto. Las sombras se agachaban, llenas de hambre por su sufrimiento. ¿Por qué me haces esto?, gritó Rosa, su voz resonó como un trueno entre las sombras. La mujer del candil se acercó, su luz proyectando más sombras que nunca. Porque la verdad no puede ser ignorada. Por cada recuerdo que enfrentas, se te acercarán respuestas, pero también más sombras. Rosa tomó una decisión. Si el precio era recordar su dolor, lo haría con la intención de liberarse de él. Enfrentaría cada recuerdo, cada verdad olvidada, con la esperanza de recuperar a Ana. Mientras continuaba por el pasillo de recuerdos, de repente, una luz brilló más intensamente al final. Era un faro de esperanza en medio de la desolación. Corrió hacia ella y, al llegar, vio a Ana, con lágrimas brillantes como estrellas en sus ojos. «Mamá», gritó Ana, extendiendo sus brazos. Rosa llegó justo a tiempo para abrazarla. La calidez de su presencia la llenó de aliento, y las sombras alrededor comenzaron a disiparse como neblina al sol. «Te encontré, hija. Nunca más te dejaré ir», susurró Rosa, sintiendo cómo finalmente el peso de su sufrimiento disminuía. «Pero para estar juntas, debes dejar ir todo lo que te retuvo aquí», dijo Ana, su voz serena a pesar del caos. Rosa comprendió. Para liberar a su hija, tenía que soltar la tristeza, el rencor, la culpa que la habían mantenido atada. Con una determinación renovada, comenzó a liberar cada carga de su corazón. Las sombras se disolvían con cada lágrima que caía. Al dejar ir, parecía que el eco de cada sufrimiento se alejaba, reemplazado por la risa que había añorado. «Ahora, ya no hay sombras que te sigan», dijo Ana, sonriendo con luz, pero la mujer del candil apareció de nuevo, su figura oscura se agazapó a su alrededor. «No olvides», viajera advirtió, acercándose. «Siempre hay un precio por recordar y otro mayor por olvidar». Rosa no permitiría que el miedo la volviera a consumir. Se sostuvo de Ana, sintiendo el calor de su hija, como una luz brillante que disipa la oscuridad. Con un grito de desafío, les enfrentó. «No me detendrás más».
El amor es más fuerte que el miedo. Con esas palabras resonando en su ser, la luz se expandió, convirtiéndose en un torrente imparable, barriendo las sombras y finalmente iluminando el pasillo. A la mujer del candil solo le quedó una carcajada amarga, mientras se desvanecía en la luz. Rosa y Ana avanzaron, sintiendo como el peso de la oscuridad se desvanecía. En un abrir y cerrar de ojos, el bosque se desdibujó y se encontraron de nuevo en el cálido hogar que tanto habían anhelado. La casa estaba iluminada, llena de risas y el amor que habían creado. Finalmente, se abrazaron fuerte, el eco de sus risas resonando por todo el pueblo. Aquel lugar no solo era un refugio, era su hogar, y en aquel instante, Rosa supo que habían enfrentado y vencido la oscuridad. No sin costo, pero un precio que había valido la pena. La mujer del candil había quedado atrás, perdida en las sombras, donde pertenecía. Al mirar hacia la ventana, los faroles del pueblo brillaban como pequeñas promesas de esperanza. Rosa sonrió, sintiendo la mañana acercarse. Estaban juntas y listas para un nuevo día, dejando resonar en las sombras un mensaje de amor y valentía. El viaje había sido largo, pero ahora sabían que, juntas, podían enfrentar cualquier oscuridad. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras futuras historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarte a ti también. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por acompañarnos en esta aventura.